Para iniciar el siguiente panel, la importancia del deporte en el desarrollo social sostenible, invitamos a Diógenes Galván, expresidente de capítulo de la provincia de Colón, para dar inicio a este panel. Buenas tardes, ya estamos terminando la jornada, así que pronto podemos compartir el cóctel que nos tienen allá afuera. En la tarde de hoy, licenciada, queremos darle las gracias primero de todo a nuestro presidente de comisión, Julián Palacios, a las autoridades nacionales aquí presentes, a pedianos, a pedianas, damas, caballeros, a los jóvenes que están aquí compartiendo con nosotros en esta tarde. Y quiero robarme un poquito de este momento para agradecer también la participación, la presencia de una maratonista dinámica de nuestra sociedad, que en el día de hoy está de cumpleaños y ha venido a pasar todo su cumpleaños en nuestro foro. Es invitada siempre a este foro, nunca la hemos reconocido de esa forma, pero todos los años viene al foro y este año no ha sido la excepción. Se trata de mi hermana Leida Galván, para la que le doy un aplauso y feliz cumpleaños, hermana. Gracias por estar con nosotros nuevamente. En la tarde de hoy vamos a hablar un poco, pues, de cómo el tema del deporte como elemento transversal de la construcción y el fortalecimiento o bien de la identificación de la dinámica social de un país nos define nuestra cultura, define nuestra idiosincrasia. Tenemos un grupo selecto de invitados que representan algunas de las actividades que se desarrollan dentro de la sociedad y vamos a invitarlos a que pasen a estas sillas que hemos destinado para ellos, para que nos hablen un poco si existe algún tipo de interrelación entre estas actividades y el deporte que promueven este desarrollo, que promueven esta sostenibilidad. Si es que existe, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer el deporte para que inserto dentro de cada una de estas actividades fortalezcan la sociedad en su conjunto? Ellos son Su Excelencia Carlos Staff, Ministro de Educación de la República de Panamá. Por favor, ministro. Eduardo Restrepo, Director Deportivo del Comité Olímpico de Colombia. Por favor. Francisco Franco, fundador de la Asociación de Atletas de Panamá. Don Jaime Figueroa, especialista y experto en turismo. Por favor. Y don Julio Alfaro, amigo y experto en periodismo deportivo. Don Julio. Bienvenidos, caballeros. El otro año tenemos que invitar a una dama que también sabe mucho de deporte. Vamos a darle 10 minutos a cada uno de ellos para que expongan su visión desde la actividad que desarrollan o bien las organizaciones que representan, y luego de eso vamos a tratar de interactuar entre el concepto sociedad y precisamente la experticia, pues, que representa cada uno de ellos en el día de hoy. Entonces, por favor, Su Excelencia, Ministro Carlos Staff, si nos acompaña con su disertación. 10 minutos, gracias. Tenemos la presentación. ¿Tenemos? Sí. Buenas tardes. Yo quiero también agradecer este honor de compartir con unos distinguidos panelistas y en un tema que sin duda alguna tiene una trascendencia y una importancia social extraordinaria. El agradecimiento y el saludo a la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, doña Moravia Guerrero,
y a don Julián Palacio, quien preside la Comisión de Asuntos Deportivos y quienes son los responsables de que estemos nosotros acá. Yo siento que quiero empezar por una analogía. En educación hay el concepto de educación integral que tiene que ver con la dimensión del individuo consigo mismo, del individuo en su entorno familiar, del individuo en su entorno social y de Estado. Entonces, en esa misma dimensión yo quiero relacionar el deporte en esas tres aristas básicas: en la arista social, en la arista del deporte competitivo y en la arista de lo que he denominado aquí estilos de vida saludable, pero que tiene que ver con la responsabilidad interna o específica del individuo consigo mismo. En la dimensión social, el deporte es una herramienta o tal vez la herramienta más estratégica para contrarrestar los males vinculados al ocio, que en materia de la actividad estudiantil es uno de los temas que precisamente tenemos que manejar en el día a día. Y también en esa misma dimensión, el deporte es una herramienta de extraordinaria importancia para neutralizar debilidades o proclividades sociales con las cuales creo que más que nunca peleamos en el día a día, y dentro de las cuales están, por supuesto, el tema de drogadicción y todas las formas de adicción que se dan, el pandillerismo, la violencia y el resto de los males sociales. Hay un aspecto importante también, y yo creo que ahora cobra una dimensión especial en esta coyuntura que tenemos en estas 2 semanas. El deporte contribuye al fortalecimiento de la condición física. Y la condición física en materia de salud y de resistencia a las enfermedades tiene una repercusión importante. En estas semanas que hemos vivido y que nosotros de alguna manera lo hemos sufrido en el Ministerio de Educación, el pánico por el H1N1, lo cierto es que una herramienta que, aunque parezca no exista la asociación inmediata, la actividad física, el organismo en buen estado tiene mejores condiciones inmunológicas y en consecuencia está mejor preparado para enfrentar las enfermedades. También la actividad física tiene que ver con la condición psicológica. Es bien conocido el efecto de las endorfinas y lo que esto representa en el diario vivir y en el convivir de los seres humanos. Y por supuesto que también el deporte es una herramienta para forjar relaciones e interrelaciones sociales saludables, con fundamento en el deporte. Yo creo que es muy común en nuestra ciudad y probablemente más allá de nuestra ciudad ver los grupos y las estructuras sociales o las organizaciones sociales que funcionan en el momento de los grandes eventos deportivos, por ejemplo, la Copa América Centenario que estamos viviendo ahora. Hay toda una comunidad social que surge a través de o impulsado por el deporte. Y esto va constituyendo lo que creo que ya aquí se ha mencionado, la formación de una cultura, un componente de cultura, un componente de convivencia basado en el deporte. Incluso hay un detalle curioso, tal vez interesante para los sociólogos. Antes el deporte casi que era una cultura masculina. Y hoy día lo cierto es que en muchas ocasiones, por ejemplo, en materia de fútbol, nosotros nos encontramos con damas a las que hay que inclinarse reverente porque manejan los principios y los criterios y la historia y la cultura del deporte mejor que muchos varones. Y otro elemento dentro de esta lista social es que los deportes, fundamentalmente los deportes populares, por ejemplo el fútbol, son una de las pocas opciones de socialización de los jóvenes en estos barrios deprimidos. Esto me gustaría dejar ese elemento dentro de las estrategias, la importancia que tiene la socialización en estos barrios deprimidos y el papel que juega el deporte en ese sentido. Y finalmente, el deporte es una estrategia para separar y para superar barreras políticas, ideológicas y religiosas. Creo que en las Copas Mundiales es bien interesante ver los musulmanes, los católicos y todos con sus atuendos o con sus expresiones religiosas presentes, pero conviviendo de manera armónica. Entonces creo que probablemente esa es una lista bien interesante de mirar. Igual, probablemente hoy día que ya las diferencias ideológicas son menos marcadas, pero los que tenemos algunos años de haber visto un número mayor de eventos deportivos de Copas Mundiales, por ejemplo,
hemos visto compartir a comunistas radicales con derechistas también radicales y con algunos del centro ideológico. Y creo que eso también, en esa dimensión, probablemente vale la pena valorar el impacto del deporte en ese sentido. Yo hablo aquí de estilos de vida saludable, para vincularlo con el tema de la actividad física que bien planteó nuestro distinguido alcalde. Y aunque la actividad física desde el punto de vista técnico no es deporte como tal, pero sí conceptualmente están relacionados el deporte con la actividad física. Y de hecho, el deporte como tal no puede existir sin la actividad física. Es imposible pensar un deporte de competencia, un deporte recreativo incluso, si no hay la preparación, el entrenamiento previo, que es exactamente actividad física. Entonces, esta actividad física ya en el contexto de la vida de los adultos también es un buen aliciente, es un buen antídoto para enfrentar y superar las que yo denomino aquí tentaciones, que están en alguna manera vinculadas también con algunas de las tentaciones que tienen los jóvenes, pero que en el caso de la vida adulta probablemente se suman otras categorías dentro de esto que denomino tentaciones y que creo que le dan una dimensión extraordinaria a la actividad deportiva. Y esto da lugar a otro elemento importante que probablemente en el contexto de los ejecutivos que acá nos acompañan es bien interesante, porque la actividad física de alguna manera va generando o va convirtiéndose en un precursor del deporte recreativo. Y yo creo que es bien interesante mirar y a lo mejor medir el impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, que tienen las competencias de las ligas bancarias, de las ligas institucionales, y de otro tipo de actividad que gira en torno a la organización de las organizaciones empresariales. Y bueno, el deporte como competencia, el deporte competitivo, el deporte, lo que yo llamo la elite, creo que en la perspectiva también de la formación del ciudadano tiene un aspecto que es inherente a todos los quehaceres humanos. La sana competencia, la sana competitividad. Y creo que hay un elemento que también vale la pena destacar acá y que es muy visible en nuestro medio cuando desarrollamos los campeonatos nacionales de béisbol. Creo que se ha perdido un poco esa dimensión del regionalismo en la buena expresión. Pero sin duda alguna, en estas competencias, el impacto que genera el deporte dentro del buen concepto de nacionalismo. Creo que es interesante ver los estadios de fútbol, por ejemplo, ahora en los eventos que presenciamos, cómo la gente genera a través de las camisetas, de las banderas, de los sombreros, e incluso de las arengas, ese sentido y esa identificación como país y como nación. Y creo que el otro elemento importante en esta dimensión del deporte competitivo es que también es un medio para generar vidas profesionales exitosas. Y yo ya hablo aquí de exitosas, de altamente exitosas. Y menciono, bueno, aquí en el contexto local podemos hablar pongo allí solamente unos ejemplos, a Blas, a Baloy, a Mariano, a Carlos Lee. Y yo diría que el otro elemento importante es que también esta dimensión del deporte de competencia es que el deporte de competencia promueve la interacción geográfica. No es posible mirar o imaginarnos una competencia o una actividad deportiva a nivel competitivo si no es en el intercambio de visitas recíprocas, lo que conlleva a los atletas y lo que representa para los atletas esa interacción geográfica, social y sin duda alguna también cultural. Entonces, el otro elemento vinculado con esto es que a través de ese deporte de competencia se genera también un elemento sociológico importante, una cultura y un lenguaje deportivo universal. Yo creo que no hay otra forma de cantar un gol en cualquier idioma que de esa forma que está ahí expresado. No he visto, yo tengo un poco de curiosidad por las expresiones idiomáticas y creo que ese momento tiene un lenguaje único. Y en el campo de la disciplina, en el campo de la dimensión, en el campo ese global de la sociedad, importante también la forma como el deporte disciplina a los diferentes individuos. También las reglas del fútbol,
Las reglas del béisbol y de otros deportes son similares con independencia del criterio o de la forma religiosa, de la forma étnica, de la forma ideológica, de la forma política. Aún las dictaduras más férreas se han inclinado ante las reglas del deporte. Y bueno, yo creo que también un elemento interesante es que el deporte resuelve problemas que políticamente son insalvables. Por ejemplo, en los tiempos de la crisis de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, solo uno de los que tenían facilidad para ingresar a los Estados Unidos eran los atletas. De manera que interesante esa dimensión del deporte, ¿no? Entonces, yo quiero, ya concluyendo con el tema del deporte como desarrollo social sostenible, señalar que las tres aristas que he señalado representan formas correctas de promover el desarrollo humano en el contexto biológico, fisiológico, en su contexto ético, que es bien importante mencionar aquí, en su contexto psicológico y en su contexto espiritual y humano. Las tres aristas mencionadas representan también un mecanismo de generar en su conjunto esa cultura del deporte y de generar vínculos comunes y de generar también sentidos, avenidas de desarrollo, y creo que eso es lo que el alcalde nos ha planteado en su presentación con la que nos ha precedido. Y aunque esto es de naturaleza social, pero no se puede plantear el desarrollo social si no se pasa por el contexto o por la arista de lo económico. Yo creo que una población que a través del deporte se aleja de los males sociales es una población que necesariamente y por consecuencia es mucho más productiva. Es mucho más productiva y es mucho más económica. Una población sana, una población que genera salud a través del deporte, tiene menos gastos hospitalarios, tiene menos gastos en medicamentos y tiene menos gastos en cárceles. Solo hablándolo en esa dimensión económica. Y una población con estilos de vida saludable también es una población que sin duda alguna tendrá mejores indicadores de salud. Y la salud, una de sus grandes expresiones, sus grandes consecuencias es mayor productividad. Mayor productividad. Y eso, la productividad en ese contexto amplio tiene que ver con el desarrollo como sociedad. Y por supuesto que también esto representa menos gastos en hospitales, en medicina. Y ya esa sola dimensión tiene un aspecto importante. En consecuencia, el deporte es un precursor de desarrollo económico y desarrollo social de manera integrada. Y es un elemento de desarrollo familiar, del desarrollo del entorno, de desarrollo familiar vía los efectos económicos que puede tener el deporte profesional, pero también tiene su impacto en el entorno inmediato e incluso lo que genera también, creo que lo que nos planteó aquí don Rubén Castillo, las relaciones que el deporte puede generar con otros tipos de organizaciones sociales. Y yo quiero plantear aquí un detalle que lo traje a propósito del escenario o de la organización que nos convoca, porque me parece que es un reto importante y de hecho yo lo he planteado con el director de Pandeporte. Si el deporte tiene fundamentos, incide en lo social, en lo económico, en lo político, en lo psicológico, se convierte entonces en un componente multifactorial y plurivalente. Por lo tanto, requiere de una visión y una gestión científica. Y eso tiene que ver con el desarrollo y la gestión del deporte en todos sus niveles. Yo he estado planteándole al señor director de Pandeporte que es importante que caminemos hacia una legislación que obligue a que quienes tienen responsabilidades deportivas a nivel de federaciones o a nivel de cualquier organización que requiera esa visión y esa integración de sociedad, tiene necesariamente que tener una formación académica en gestión deportiva. Yo creo que eso tendrá repercusiones importantes también en todas estas aristas sociales, en las aristas competitivas y en el desarrollo de Panamá como nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Muy interesante, definitivamente, cómo es un elemento no solamente de construcción social, como lo refleja, sino tiene la capacidad entonces el deporte de unir sociedades fuertemente divididas. El caso del apartheid, por ejemplo, cuando Nelson Mandela apeló al deporte como un elemento de unidad social, ¿no? Entonces sí, llamando, muy bueno, sí.
damas, caballeros, a los jóvenes que están aquí compartiendo con nosotros en esta tarde. Y quiero robarme un poquito de este momento para agradecer también la participación, la presencia de una maratonista dinámica de nuestra sociedad, que en el día de hoy está de cumpleaños y ha venido a pasar todo su cumpleaños en nuestro foro. Para iniciar el siguiente panel, la importancia del deporte en el desarrollo social sostenible, invitamos a Diógenes Galván, expresidente de capítulo de la provincia de Colón, para dar inicio a este panel. Es invitada siempre a este foro, nunca la hemos reconocido de esa forma, pero todos los años viene a este foro y este año no ha sido la excepción. Se trata de mi hermana Leida Galván, para la que le doy un aplauso y feliz cumpleaños, hermana. Gracias por estar con nosotros nuevamente. En la tarde de hoy vamos a hablar un poco, pues, de cómo el tema del deporte como elemento transversal de la construcción y el fortalecimiento o bien de la identificación de la dinámica social de un país nos define nuestra cultura, define nuestra idiosincrasia. Tenemos un grupo selecto de invitados. Buenas tardes, ya estamos terminando la jornada, así que pronto podemos compartir el cóctel que nos tienen allá afuera. En la tarde de hoy, licenciada, queremos darle las gracias primero de todo a nuestro presidente de comisión, Julián Palacios, a las autoridades nacionales aquí presentes, a pedianos, a pedianas,